Esta mañana vamos a regresar a nuestro estudio de la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Y en particular vamos a estudiar uno de los mandamientos o los mandatos de Pablo en versículo 14. Esos mandatos breves y cortos son para todos los cristianos, todos los santos. Son mandatos en el plural. Todos nosotros debemos obedecer esos mandamientos. Y Pablo dice, calienta a los refrigerados. No dice esto. ¿Qué dice? En 1 de Tesalonicenses 5, 14 al 15 dice, hermanos, también les exhortamos a que amonesten a los desordenados, a que alienten a los de poco ánimo, a que den apoyo a los débiles y a que tengan paciencia hacia todos. Miren que nadie devuelva a otro mal por mal. En cambio, procuren siempre lo bueno de los unos, siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. Nuestro enfoque será la parte negrita, alentar a los de poco ánimo. Debemos alentar a los de poco ánimo. Vamos a considerar brevemente esas dos palabras, alentar y los de poco ánimo. ¿Quiénes son a quienes estamos alentando y qué significa alentar? Primero, ¿qué significa alentar? La misma palabra griega se usa en Juan capítulo 11, eso está en sus bosquejos. Juan capítulo 11, cuando Lázaro murió y sus hermanas estaban en luto, estaban llorando, llorando mucho. Sus amigos y vecinos vinieron a Marta y María para consolarlas. Consolar. Entonces, en otro contexto, esa misma palabra significa consolar a una persona en luto, una persona llorando, una persona que ha perdido algo muy precioso, un hermano en este caso. Los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban. Entonces Pablo dice alentar a los de poco ánimo, o podríamos decir consolar a los de poco ánimo. El verbo es fácil. Ahora, ¿quiénes son los de poco ánimo? ¿Quiénes son los a quienes debemos estar alentando o consolando? Y esa palabra es una palabra, se usa varias veces en las Escrituras y podemos estudiar esos ejemplos para aumentar nuestro entendimiento de lo que Pablo está diciendo. Entonces, leamos unos versículos que contienen la misma palabra. Proverbios 18, 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará al espíritu abatido? El espíritu abatido es la misma palabra, una sola palabra, un espíritu abatido, un espíritu desanimado. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, una aflicción exterior, pero el corazón abatido o el espíritu abatido es una aflicción interior, una aflicción del espíritu. La persona de espíritu abatido es la persona de poco ánimo. También Isaías 35, versículo 4. Digan a los de corazón apocado, fortalezcanse, no teman. He aquí que su Dios viene con venganza y retribución divina. Él mismo vendrá y los salvará. Entonces, otra traducción, los de corazón apocado, los que no tienen esperanza. No hay nadie para salvarnos. No hay nadie para ayudarnos. Isaías dice, fortalezcanse, no teman. Isaías 54, versículo 6. Porque el Señor te ha llamado como una mujer abandonada y triste de espíritu. La metáfora es una mujer divorciada. Su esposo dice, ya no te quiero, te divorcio. Y la mujer está abandonada. ¿Y cómo se siente en su corazón?
triste de espíritu, una persona que no tiene a nadie. No hay nadie para mí, no hay nadie para ayudarme. Una persona destruida en su corazón. Isaías 57, 15. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en santidad, pero estoy con él de espíritu contrito y espíritu humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. El espíritu humillado es otra vez la misma palabra. Entonces, si combinamos esos ejemplos, empezamos a entender lo que significa los de poco ánimo. Son el espíritu abatido, el corazón apocado, el triste de espíritu, el espíritu humillado. Una persona, si la persona, o si el corazón de la persona es una llama, casi no está. Es una llama muy pequeña, que casi ya no arde. Pablo dice, habrá personas como esto en la iglesia, personas que interiormente están abatidos, humillados, tristes, y debemos consolar a los de poco ánimo, debemos alentar a los de poco ánimo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué debemos saber antes de hacer esto? Ahora vamos a estudiar en 5 puntos este mandato de alentar a los de poco ánimo. Número 1. Debemos considerar expectativas y vanidades. Nuestra vida emocional, que todos nosotros experimentamos, la vida emocional de cada humano, de cada persona, es afectada mucho por nuestras expectativas. Lo que tú estás esperando de una cosa afecta tu reacción emocional a la cosa cuando o recibes o no recibes lo que esperabas de la cosa, de ella. Cuando yo era niño, hace 2 años, mi mamá estaba cocinando y había un contenedor de coco, de chocolate en forma de espuma, en forma de powder. Polvo, gracias, polvo, no espuma. Polvo de chocolate. Y a mis ojos me pareció delicioso. Y yo le pregunté a mi mamá, ¿puedo probar un poquito o una cucharita? Y me dijo, no te va a gustar porque es amarga en esa forma. Pero yo no creí. Mis ojos me dijeron, eso será deliciosísimo. Ese chocolate, ese polvo de chocolate. Y ella me avisó, no te va a gustar. Entonces sí lo probé. Y no pude comerlo porque mis expectativas eran sabrosa, deliciosa y todo eso, pero era amarga. Entonces me sentí decepcionado por el chocolate y ahora triste y afligido, pero mi reacción negativa proviene de mi expectativa falsa. Y en esta vida, mucha de nuestra tristeza, mucho de nuestro desengaño y desencanto y decepción, mucho de esto proviene de expectativas falsas o no reales o realísticas. Y cuando nosotros estamos buscando felicidad y buscando satisfacción y buscando alegría en cosas que no pueden proveer la felicidad o que no pueden proveer la satisfacción, no debemos ser sorprendidos cuando encontramos que son vanos y vacíos. Esas cosas son vanas y vacías. Y el hombre, en la historia de los hombres, más o menos ha intentado encontrar la felicidad en 2 caminos. Uno que agrada al cuerpo y otro que agrada al espíritu o al alma. Entonces hay muchas personas en nuestra sociedad, nuestra cultura y la historia del mundo que quieren comer y beber y satisfacer los deseos de la carne hasta el máximo
en búsqueda de la felicidad. ¿Y qué encuentran? Solo quieren más, nunca están satisfechos, no pueden llegar a la felicidad verdadera. Y toda su tristeza, todo su desengaño y su decepción proviene de sus expectativas falsas en cosas vanas. Otros que se dan cuenta de eso un poquito, ellos piensan que son sabios en sus propias opiniones. Ellos viven como en una dieta muy estricta que niega los placeres del cuerpo al cuerpo. Ellos se rehúsan los deseos los placeres del mundo y entonces viven en abnegación, niegan a sí mismos varios placeres y lo que quieren hacer es vaciar sus mentes y meditan acerca de nada y ahora quieren vivir como en una irrealidad en sus mentes, en que niegan sus cuerpos, niegan los placeres de la carne a sus cuerpos y viven en ese aislamiento mental. Así están intentando tener una vida de felicidad en el alma. Voy a llegar a la luz de no sé qué en la mente. Quieren una felicidad mental o emocional y no la pueden encontrar. Si una persona dice, yo he encontrado el nirvana, la felicidad perfecta, sabemos que no es la verdad. No están verdaderamente satisfechos y alegres. Los cristianos viven en el mismo mundo con esas personas y los mismos deseos nos afectan. Entonces, para unos, su tristeza o su desesperanza puede ser que proviene de una búsqueda de satisfacción en lo que no satisface. Puede que provenga de expectativas falsas en cosas vanas. Entonces te pregunto, ¿usas los bienes de este mundo para llegar al cielo o para que este mundo sea tu hogar? Dios nos da muchas cosas no para que esto sea nuestro hogar, sino para ayudarnos en el camino hacia nuestro hogar verdadero. Unos de los de poco ánimo son de poco ánimo porque tenían expectativas falsas en cosas vanas. Y para ellos lo que necesitan es una dosis de la realidad, una medicina quizás amarga también, pero necesaria. No ames tanto al mundo y estarás más alegre. Entonces los de poco ánimo, a veces una parte de su tristeza o su desesperanza proviene de falsas expectativas en las vanidades del mundo. Seguimos al segundo punto, entonces, con una pregunta. Vamos a seguir desarrollando el argumento y les pregunto, ¿es la vida para ser disfrutado o padecido? ¿Estamos aquí para disfrutarnos o para padecer? Pues estamos hablando en generalidades. No es totalmente uno o totalmente el otro y ni los dos. No, puede ser un poquito de esto y un poquito del otro, pero en general, ¿estamos aquí para disfrutarnos o para padecer? La verdad es que estamos aquí para padecer. Este mundo no es para ser disfrutada, sino padecida. Y si nosotros contemplamos varias cosas que queremos que nos provea con alegría, vemos esas cosas no nos pueden librar del sufrimiento. Tengo que padecer el sufrimiento. Déjenme ser más específico. La ciencia o los científicos. Nosotros por meses hemos estado pasando por un tiempo de enfermedad y pestilencia. Y nosotros pensamos, ¿por qué los científicos no nos dan una solución? ¿Por qué no quitan el problema?
¿Por qué no nos libran de esa enfermedad? No son Dios. No pueden. Sí, intentan hacer lo mejor que puedan. No estoy criticando a los científicos. Estoy hablando de la realidad, que ellos no son Dios. Y si yo pienso, ¿por qué es que los científicos no nos libran de la enfermedad? Tengo que darme cuenta de que esta vida es para ser padecida, no disfrutada, y los científicos no me pueden dar una libertad de sufrimiento. Tengo que prepararme para padecer en esta vida. Pero si yo creo que algo o alguien en este mundo me puede librar del sufrimiento, voy a ser de poco ánimo, porque estoy viendo el fracaso de muchas cosas. No solamente los científicos o los médicos, sino también la justicia. Tenemos cortes y jueces y más cortes y más cortes y más jueces y un sistema de justicia gigante, un sistema gigante que pocas veces produce justicia. O vemos en nuestra sociedad muchas injusticias. No todas las injusticias que las nuevas proclaman, pero sí mucha injusticia. Otra vez no es o sí o no, hay mucha injusticia en esta vida. Nosotros somos injustos. Entonces, si pensamos, seguramente nuestro gobierno o nuestro sistema de justicia, seguramente, ciertamente nos dará perfecta justicia en esta vida, vamos a ser de poco ánimo, porque no puede. Así como los científicos no pueden conquistar a la maldición del pecado en el mundo que vemos en la enfermedad, tampoco puede un sistema de justicia en este mundo producir justicia perfecta. Tenemos que decir a nosotros mismos, hay que padecer estas cosas. Hay que padecer esas cosas. La vida no es para ser disfrutada, sino padecida. Y es así también con los bienes del mundo. Como ya hemos dicho, la comida, la bebida, nuestros cuerpos, esas cosas no nos pueden dar una satisfacción perfecta o que permanece. Entonces les pregunto, al ver y al darse cuenta de que la vida es para ser padecida y no disfrutada, ¿quién te dijo la verdad? ¿Walt Disney o las Escrituras? Al salir de la niñez y llegar a la madurez, a veces uno se da cuenta de que la vida no es lo que yo había pensado. Yo había pensado que al llegar a la madurez, yo podría hacer lo que quiero y disfrutarme de todas las cosas de la vida. Y hay mucho desencanto y desengaño y decepción, entonces, disatisfacción. ¿Quién te dijo la verdad? ¿Y quién mintió? Walt Disney me dijo que si yo espero en una estrella, yo recibiré el destino que yo quiero. Hay muchas estrellas y ni una me ha dado el destino que quiero. Pero la palabra de Dios no me ha mentido en ninguna cosa. Me ha dicho, Dios creó este mundo, los hombres pecaron y lo arruinaron, pero Dios ha provisto salvación y todos los que confían en Jesucristo son salvos y Cristo regresará para llevar todas las cosas a su consumación, de juicio para unos y salvación para otros, y más y más y más. Las Escrituras me han proclamado la verdad en cada punto. Pero la cultura, y Walt Disney es solamente un ejemplo de muchos ejemplos de mentiras. Jeremías 51, 17 al 19. Todo hombre se embrutece por falta de conocimiento. What's your life verse? ¿Cuál es el versículo de tu vida? Todo hombre se embrutece por falta de conocimiento. Todo platero es avergonzado a causa de su ídolo, porque sus ídolos de fundición son un engaño y no hay espíritu en ellos. Son vanidad, obra ridícula.
En el tiempo de su castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque Él es el hacedor de todo, e Israel es la tribu de su heredad. El Señor de los ejércitos es su nombre. Gracias a Dios que Dios no es como los ídolos del mundo. Ahora bien, hermanos, punto número 1 y punto número 2, quizás estás pensando, no estás alentando a los de poco ánimo, pastor. Pero esos puntos son importantes porque, como ya dije, a veces y en ciertos casos los de poco ánimo son de poco ánimo por su propia culpa, porque sus expectativas eran en vanidades y pensaban que la vida es para ser disfrutada y no padecida. Y tenemos que hablar claramente acerca de esas cosas para aquellas personas. Pero en punto 3, 4 y 5 vamos a enfocarnos más en los de poco ánimo que necesitan ayuda, que necesitan nuestro aliento. Número 3, entonces, apatía, empatía y simpatía. Apatía, empatía y simpatía. Si queremos consolar o alentar a los de poco ánimo, al espíritu abatido, al corazón apocado, tenemos que entender la diferencia o la distinción entre la apatía, la empatía y la simpatía. ¿Qué significan? La apatía significa que no te sientes nada. A es una negación, apatía, sin sentimiento. Si tú vienes a mí con sufrimiento, con tus aflicciones, con tu tristeza, y yo soy apatético, si tengo apatía, no me importa. ¿Y qué? So what? Todos nosotros tenemos problemas. Apatía no es la respuesta correcta, obviamente. Okay, entonces esto es un extremo, apatía. No sentimos nada para la persona de poco ánimo. ¿Por qué alentar al de poco ánimo? Todos nosotros vamos a morir. Ok. Go away. Y regresa al, no sé, duérmete, cómete y regresa. Apatía no es la respuesta correcta. Otro extremo es la empatía. La empatía significa que tú sientes y tú experimentas lo que la otra persona está sufriendo. Ellos describen su sufrimiento y tú entras en su sufrimiento. Tú sientes lo que ellos están sintiendo. Y al decirlo así, uno piensa, ¿no es esto la respuesta correcta? Pero la verdad es que no la es. Y voy a explicar por qué. Pero la empatía no es la respuesta correcta. Si estás en el mar nadando y ahogándose, oh no, sorry. Tú quieres que alguien te rescate, que alguien venga para librarte del peligro. Si el lifeguard, ¿cómo se dice lifeguard? La salvavidas, no la chaqueta, sino la persona. Salvavidas, ok, gracias hermanas. Si la salvavidas ve tu sufrimiento, ve tu peligro y nada a ti, no quieres que el salvavidas dice, un momento, voy a sentir cómo es ahogarme. Y empieza a ahogarse también junto contigo. Tú vas a decir, no, rescátame, sálvame. No quiero que tú experimentes mi peligro y mi sufrimiento. Quiero que me libres de mi sufrimiento y mi peligro. Eso nos ayuda a empezar a entender porque la empatía no es necesariamente la respuesta correcta. Hay un camino entre la apatía, en que no sentimos nada, y la empatía, en que somos son consumidos por el sufrimiento de la otra persona. Y es la simpatía. La simpatía es la respuesta correcta. La simpatía significa que ves el sufrimiento de la otra persona y no la niegas como la persona de apatía, no niegas su sufrimiento, lo ves.
y aceptas, esa persona está sufriendo. Pero en lugar de entrar en su sufrimiento, en lugar de estar dentro del sufrimiento de la persona, lo que haces es que te acercas a la persona y le ayudas junto a la persona, a su lado, no dentro de su sufrimiento, pero junto con la persona sufriendo. Yo veo tu necesidad, yo veo tu peligro, yo veo tu aflicción, yo veo tu sufrimiento y estoy contigo. Estoy contigo para ayudarte porque veo tu sufrimiento y quiero ayudarte. El salvavidas está contigo en tu peligro y te rescata, te libra del peligro. Y nosotros, si vamos a alentar a los de poco ánimo, es posible ahogarse en su desesperanza. Es posible que la persona que intenta ayudar se ahoga en el sufrimiento de la persona de poco ánimo. Y tenemos que evitar la apatía, pero también la empatía y ser simpáticos. La simpatía ayuda a los que necesitan ayuda. Pero ¿es esto solamente la sabiduría humana? ¿O es esto la enseñanza de las Escrituras? ¿No nos dice la Biblia que debemos llorar con los que lloran y palabras así? Y la verdad es que la Biblia dice esto. Entonces, consideren conmigo 3 cosas en el bosquejo. 3 cosas. Primero, hay causas comunes del sufrimiento. Hay causas comunes del sufrimiento. En los meses anteriores, 2 hermanas en esta iglesia han muerto y están con el Señor. Y en estos casos, esas hermanas tenían familiares también en la iglesia. Y cuando esos familiares están llorando, nosotros también lloramos porque la causa de su sufrimiento es común a nosotros también. Nosotros somos tan afectados por la tristeza, tan afectados por el sufrimiento. Entonces no es empatía, no es un extremo. Nosotros también somos entristecidos por la muerte de esas hermanas preciosas. Aunque no lloramos sin esperanza, pero lloramos. Y lloramos con ellas, porque la causa de su sufrimiento es común a nosotros también. Y en el caso de familias o iglesias en que muchas personas se conocen y están involucrados los unos en la vida de los otros, habrá muchas causas comunes de sufrimiento. Entonces, en este caso vemos que la empatía y la simpatía no son siempre completamente distintas. Porque si la causa de tu tristeza es común a mí, yo también estoy triste, no porque estoy ahogándome en tu tristeza, sino la causa fuera de nosotros está causando tristeza en los dos. Entonces sí podemos llorar con los que lloran. En casos en que la causa de su tristeza es común a nosotros también. Segundo, otra razón por la que la empatía no es la respuesta correcta, sino la simpatía, es que no toda emoción merece simpatía. Hay muchas emociones que no son justas, que no son legítimas. Jonás se enojó cuando Dios no destruyó a los asirios, los ninevitas. Y Jonás se enojó cuando Dios secó la hierba que le dio, que cubrió el sol de él. Y 2 veces en el libro de Jonás, Dios le pregunta a Jonás, ¿está bien que estás enojado? En inglés, do you do well to be angry? ¿Tienes una razón legítima para tu enojo? ¿Para estar enojado, Jonás? 2 veces Dios le pregunta. Cuando se enoja porque Dios no destruyó a los asirios, y cuando Jonás se enoja porque Dios quitó su sombra. Dios le pregunta 2 veces, ¿está bien
¿Tienes una buena razón que estás enojado? Y si nosotros corremos a la empatía para cualquier emoción, puede ser que simpatizamos con emociones que no son justas, que no son legítimas. Los israelitas se quejaron contra Dios en el desierto cuando salieron de Egipto. Dios no dijo a ellos, no les dijo, oh, pobrecitos. No, Dios les dijo, no me confían, no me creen. Dios reprendió a los israelitas por sus emociones. Pero la empatía no discierne, simplemente entra en el sufrimiento de la otra persona. Y si nosotros vamos a alentar a los de poco ánimo, es necesario poder distinguir entre los de poco ánimo por buenas razones o quizás malas razones. Tercero, la misericordia de Dios es nuestro modelo. La misericordia de Dios es nuestro modelo. Hermanos, quizás se oye raro si digo que Dios no entra en nuestro sufrimiento. Dios no siente lo que nosotros sentimos. Jesucristo en su naturaleza humana sí, pero Dios en su naturaleza no. Entonces, ¿cómo puede Dios ser misericordioso si Dios no siente lo que nosotros sentimos, si no hay conexión entre el ser de Dios y el ser de los seres humanos? ¿Y por qué dice Pablo en Efesios 2 que Dios es rico en misericordia? Pues leamos Efesios 2, 4 a 5. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Hermanos, Dios es misericordioso para con todos los que llaman a Dios por misericordia. Todos los que nombran el nombre de Jesucristo, todos los que le pidan a Dios misericordia en el nombre de Jesucristo, reciben misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros somos misericordiosos o simpáticos al ver en la otra persona algo que conecta con nosotros. Pero Dios, no teniendo una conexión con nosotros en ser, Dios es misericordioso de la plenitud de su misericordia. Dios es la propia causa de su misericordia. Entonces nosotros también debemos ser misericordiosos como Dios es misericordioso, no buscando la causa de nuestra simpatía en la otra persona, sino estando listos y preparados para ayudar a cualquiera persona. Debemos ser como el buen samaritano, que no tenía una conexión social con el judío a quien ayudó, pero lo ayudó. Era el prójimo, el buen prójimo. Entonces nosotros, en la iglesia, si Pablo nos dice que debemos alentar a los de poco ánimo, si somos misericordiosos como Dios es misericordioso, estaremos listos para ayudar a todos los de poco ánimo. No solamente las personas con quienes identificamos. No solamente las personas como nosotros. Dios es misericordioso para con todos que le piden misericordia. Rico en misericordia porque es misericordioso de la plenitud de su propia misericordia. Nosotros también debemos tener simpatía para todos los de poco ánimo. Ayudamos a todos, levantamos a todos, fortalecemos a todos, consolamos a todos. No esperamos hasta que sintamos algo. No, ayudamos a todos porque es lo que debemos hacer. Si la empatía es nuestra respuesta, no vamos a hacer nada hasta que entremos en su sufrimiento. Pero la simpatía está preparada para ayudar a cualquier, porque no estamos dentro de su sufrimiento, pero estamos junto con ellos en su sufrimiento.
4. Tenemos que acelerarnos. Expresión y esfuerzo. A los de poco ánimo, quiero que hagan dos cosas. Quiero que los de poco ánimo hagan dos cosas. Los de poco ánimo deben expresar su tristeza. Los de poco ánimo deben expresar su tristeza. Eso es la primera cosa. Y la segunda cosa es ejercerse, hacer esfuerzo para salir de su tristeza también. Consideren esas dos cosas juntos. Proverbios 17:22. El corazón alegre mejora la salud, pero un espíritu abatido seca los huesos. Un espíritu abatido nos destruye de lo interior a lo exterior. Si nosotros contenemos y atrapamos nuestra tristeza en silencio, si no expresamos nuestra tristeza, vamos a morir internamente. Vamos a morir internamente. Porque, como dicen las Escrituras, un espíritu abatido seca los huesos. No tengo fuerza. Estoy muriendo de lo interior a lo exterior. Debemos expresar nuestra tristeza. Leamos Salmo 142. Un ejemplo de expresión de tristeza. Salmo 142. Con mi voz clamo al Señor. Con mi voz pido al Señor misericordia. Delante de Él derramo mi lamento. Delante de Él expreso mi angustia. Cuando mi espíritu está desmayado dentro de mí, tú conoces mi senda. En el camino en que he de andar han escondido una trampa para mí. Miro a la derecha y observo, y no hay quien me reconozca. No tengo refugio, no hay quien se preocupe por mi vida. A ti clamo, oh Señor. Digo, tú eres mi refugio y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión para que alabe tu nombre. Los justos me rodearán, porque me colmarás de bien. Noten cómo el salmista expresa: con mi voz clamo, con mi voz pido, derramo mi lamento, expreso mi angustia. Eso es importante. Los de poco ánimo deben expresar a Dios y a los otros santos su tristeza. Deben decir: estoy triste, estoy desesperado, estoy deprimido, estoy abatido, estoy de corazón apocado, de poco ánimo. Y los santos, los hermanos en la fe, pueden alentar y consolar a esa persona. Pero si no expresa su tristeza, ¿cómo van a saber? ¿O cómo van a saber la profundidad de la tristeza de la persona? Hablen a Dios, expresen a Dios su tristeza y también a los hermanos. Aquí estamos para ayudar. Pero hermanos de poco ánimo, es necesario no solamente expresar nuestra tristeza, sino también ejercernos y hacer esfuerzo para salir de la tristeza también. Si expresamos nuestra tristeza a Dios o a los hermanos, no es para mantenernos en la tristeza, sino para salir de la tristeza, para superar la tristeza. Siempre le digo a mi hijo que la manera de salir del sufrimiento es pasar por el sufrimiento. Es imposible mágicamente ser librado del sufrimiento. Nuestros niños frecuentemente quieren que nosotros les libramos o libremos de toda causa de su dolor y su sufrimiento. Y tenemos que decirles no. Para que los criemos con la realidad que esa vida no es para ser disfrutada, sino padecida.
pero también para que ellos mismos tienen la fuerza para salir de su tristeza, para salir de su sufrimiento. Los de poco ánimo necesitan expresar su tristeza, sí, no la negamos, pero también ellos mismos tienen que ejercerse para salir de la tristeza y de la profundidad de su desesperanza. Número 5. Al otro lado del boletín. Experiencia y alabanza. Hermanos, quiero que ustedes, que todos nosotros, consideremos nuestra propia experiencia. Quizás eres de poco ánimo, pero considera los años que han dirigido hasta este punto. Quizás 85 años para unos aquí. Consideren los muchos años que el Señor te ha dado en esta tierra y las muchas millas que has pasado para llegar a ti. ¿Qué es tu historia? Y al reflejar y considerar tu historia y la senda que te ha dirigido hasta este punto, pregúntate, ¿me ha sido fiel Dios? ¿Ha sido Dios fiel a mí? ¿Tu experiencia prueba la fidelidad de Dios o la infidelidad de Dios? Y las experiencias o la experiencia de otros santos demuestra la fidelidad de Dios o la infidelidad de Dios. Dios nos ha dicho que vamos a sufrir en esta vida, pero ¿no nos ha dado Dios mucho más que el sufrimiento en esta vida? ¿No nos ha dado Dios mucho más que el sufrimiento y la aflicción? Dios nos ha dado esposas, o una esposa. Dios nos ha dado una esposa, y niños, y trabajo, y comida, y bebidas, y ropa, y juegos, y pasatiempos, y mucho más. Nos ha dado familias y amigos. Pero sobre todo, hermanos, Dios nos ha dado vida eterna, salvación, el perdón de pecados en la sangre de Jesucristo. Dios nos miró en nuestra desesperanza, en nuestra condición como la persona en el mar ahogándose. Dios nos vio y Dios tuvo misericordia de nosotros y nos amó en nuestro pecado. Dios nos ayudó y Dios nos salvó. Examina tu experiencia. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Son perdonados tus pecados? ¿Por qué? ¿Por qué son perdonados tus pecados? ¿Es tu destino el cielo? ¿Por qué? ¿Es que tú moviste a Dios a la misericordia? Oh Dios, por favor, sé misericordioso para conmigo. Oh Dios, por favor. Y Dios dijo, ok. No, Dios tuvo misericordia de ti cuando tú odiabas a Dios. Tú no moviste a Dios a la misericordia. Dios tuvo misericordia de ti cuando tú no la mereciste y cuando tú odiabas a Dios. Como ya leímos, Dios, siendo rico en misericordia, nos salvó por la gracia en Efesios 2. Cuando nosotros contemplamos nuestra experiencia, vamos a empezar a darnos cuenta de que sí hay aflicciones y sufrimiento, pero también hay bendiciones de Dios y razones para entonces estar alegres. No con una alegría perfecta y pura, porque esta vida es para ser padecida y no disfrutada, pero una alegría verdadera. Nuestra experiencia es un testimonio de la bondad y la fidelidad de Dios. Si somos honestos, si no negamos lo que Dios ha hecho para nosotros y por nosotros, ¿qué entonces? Al contemplar nuestra experiencia y la bondad y fidelidad de Dios en nuestras vidas,
Esto nos dirige a la alabanza. A la alabanza. Y las Escrituras nos llaman a considerar la bondad de Dios en nuestras vidas, en nuestra vida, y luego por eso, alabarle. Los de poco ánimo necesitan no solamente expresar su tristeza, sino también expresar su alabanza. Porque Dios nos ama. Porque no hay nada que puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y porque Dios siempre nos amará, jamás nos abandonará. Para concluir, hermanos, leamos Salmo 126 en el boletín. Salmo 126. Cuando el Señor restauró de la cautividad a Sión, nos parecía que soñábamos. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cantos de alegría. Entonces decían entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Restáuranos, oh Señor, de la cautividad como los arroyos en el Negev. Los arroyos en el Negev están completamente secos. Y luego, de repente, por la lluvia millas lejos, empiezan a fluir con agua. Esos ríos empiezan a fluir con fuerza. De repente, restáuranos, oh Señor, de la cautividad como los arroyos en el Negev. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. El que va llorando, llevando la bolsilla de semilla, volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Hermanos, debemos expresar nuestra tristeza, como Salmo 142. Pero también debemos expresar nuestra alabanza a Dios, como Salmo 122. Dios nos ha restaurado de la cautividad. Dios nos ha rescatado de la cautividad. María Magdalena lloró al sepulcro de Jesús. Y el ángel le preguntaba: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? No llores. Es resucitado tu Señor. Vive. No está muerto. Vive tu Señor. Juan en Apocalipsis 5 llora porque no hay nadie para abrir el rollo. Y el ángel le dice: no llores. No llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha conquistado. Hermanos, no lloren. O si lloras, dejes de llorar. ¿Por qué? Porque resucitado es. Y porque ha conquistado el león de la tribu de Judá, la raíz de David, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Oh hermanos de poco ánimo, sean animados y alentados y consolados en Jesucristo. Y lo que Él ha hecho en tu experiencia, lo que Él te ha dicho en su palabra, y lo que Él ha prometido hacer en el futuro. Él es fiel, lo hará. Amén, oremos.